Póngase en pie y tome las dos manos de su esposa, las dos manos de su compañera permanente, si no se ha casado todavía, las dos manos, y la mira fijamente, de la cabeza a los pies. Siempre digo que a veces salimos de la casa y ni nos damos cuenta de qué color son los zapatos de la esposa, ¿ah? O del hermano, de la hermana, o del primo, la prima. Pero también tome la mano de su hijo o de su hija. Si no vino acompañado, por favor, entonces mire la persona que está ahí, no tome la mano, solamente mire la persona que tiene a su lado, pero la mira así, ¿ya? Frente a frente, como dicen los muchachos hoy, face to face. Nadie mira para acá, busque a alguien a quien mirar. Quizás se le desata una bendición para el hermano la próxima semana, y estamos en tiempo de regalos. Y se ve, la próxima semana le voy a traer un par de zapatos a mi hermano. Y dígale conmigo lo siguiente, dígale, la Biblia no se equivoca. Dígale, la Biblia dice, porque grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Dígale entonces, estoy en presencia de una maravilla de Dios, de una hermosura de Dios, de una obra de Dios, de una grandeza de Dios, de un milagro de Dios. Dile, te amo en el Señor. Si es su esposa, por favor, le da un beso. Y si es su hijo también, y lo demás, ósculo santo. Y vuelvo otra vez a decirle, diga, te voy a decir algo. Dile, mi fe no está fundada por lo que veo. Diga, no es de vista. Tampoco por lo que siento. Dígale, no es emocional, sino por lo que creo. Dígale, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Un aplauso bien grande, bien fuerte. Ayer salvaba, hoy también. Ayer sanaba, hoy también. Ayer liberaba, hoy también. Ayer hacía milagros, hoy también. Ayer bendecía, dígale hoy. Siéntese, por favor. Siéntese. Bueno, estamos a fin de año y gracias a Dios estamos aquí. Son las dos primeras reuniones ya reunificados. Tuvimos mucho tiempo en dos sesiones. Llegó diciembre, nos reencontramos nuevamente la mayoría de nosotros. Sabemos que es un tiempo también de salir, de pasear y demás, estar con familia fuera de la ciudad, pero vamos a darle continuidad a lo que viene. Hemos dicho siempre y lo vamos a repetir, la pandemia no paralizó los sueños de Dios, la pandemia no frenó la visión de Dios en absoluto, por lo tanto tenemos que ser conscientes que seguimos adelante. Más que simpatía, escuche bien, más que simpatía, lo que necesita el ser humano es empatía, desarrollar a los demás, mirar y empoderarlos en sus expectativas y perspectivas que tienen en los momentos difíciles, en sus problemas, identificarnos con ellos, en sus necesidades en general, en sus metas, porque para que ellos puedan realmente salir adelante, nosotros tenemos que identificarnos muchas veces con ellos. Yo estaba pensando ahorita cuando estábamos en alabanza lo siguiente, qué bonito es sentirse uno en el lugar del enfermo. A veces hay cosas que nosotros no la podemos percibir ni calcular. Yo recuerdo una vez que visité un enfermo que tenía solamente 3 meses y eso marcó mi vida. Aquí bajando Colombia, me llevó Mari, la que ya está en el cielo. Y entonces le preguntaba a aquel señor que cuánto tiempo tenía de estar enfermo. Y el Señor me dijo, tengo 2 meses de estar enfermo. El cáncer, hay cánceres muy agresivos, hay otros menos agresivos, pero otros muy agresivos. Y yo dije así, de manera muy inocente. Dije, hace poco tiempo. Ese señor abrió los ojos que parecía que se le iban a salir. 2 meses para él era una tortura. ¿Ves? Y ahí yo aprendí que a veces lo que para mí es poco, para otro es mucho. Pero cuando uno se mete en los zapatos de los demás, entonces lo puede entender y puede vivir lo que él está viviendo.
puede sentir lo que él está sintiendo y sobre todo puede anhelar lo que él está anhelando para salir adelante en sus dificultades. No es lo mismo hoy en día cuando le hablamos de una sociedad del desocupado y el que está empleado. De pronto tú le preguntas a un vecino cuánto tiempo tiene estar desempleado y te dice 3 meses. Para ti puede ser poco, pero para él, en su entorno, en su casa, en su hogar, está pasando una situación difícil. ¿Ves? Para ti no. Corto tiempo. La empatía es necesario en nuestros días. ¿Estamos acá? Y es una forma de servir, identificándome con el otro y también desarrollando tareas que le corresponderían quizás a otro. El Señor Jesús, escuche bien, el Señor Jesús es el mejor ejemplo de actuar en empatía. Veamos una historia bíblica que nos consigna el ejercicio de la empatía que encontramos en Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Ahora sí vamos. Él, el empático, Él, nuestro Señor, ¿cómo se identificó con el necesitado? Dice así Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17, lo siguiente. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, como yo, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, ¿qué dice allí? Se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Qué más? Acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué pasó? Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. ¿Qué más? Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, ¿qué decían? Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Esta historia nosotros la podemos separar para hacerla un poquito más comprensible, segmentarla de la siguiente manera. Primero se evidencia el crecimiento del ministerio de nuestro Señor Jesús. Cuando está diciendo que iban a esa ciudad de Naín e iban con él sus discípulos y una gran multitud. Recuerde que él comenzó solo su ministerio. Recuerde que después de ser bautizado inició solo. Hoy en día no está solo y ahorita haremos una aplicación. Lucas es el único que nos relata el episodio de Naín. No está en los otros evangelios. Por supuesto, Naín significa bello o hermoso. Ese Naín estaba incrustado dentro de una de las tribus de Israel llamada de Isaacar, de acuerdo con la distribución que se había hecho en el Antiguo Testamento por parte de Dios. Este milagro está conectado con otros milagros también que hizo Jesús en condiciones distintas. Este es único nomás de Lucas. Recuerde la hija de Jairo, de igual manera. Y encontramos también el otro pasaje que tiene que ver con Lázaro. Es los 3 episodios que hay, pero este solamente se encuentra aquí. Ahora, el incidente se presenta en esa ciudad de Naín particularmente, y es interesante resaltar muchas cosas. Dijo que comienza a evidenciarse el crecimiento o la influencia del ministerio de Jesús en ese instante. Ya hoy en día tenía sus 12, dice sus discípulos, para este tiempo de la historia. 2, encontramos también que multitud
está siguiéndole a Jesús. Por lo tanto, ha ido creciendo su ministerio. Y es un buen ejemplo respecto a las tareas que cada uno de nosotros realizamos en este tiempo. A veces se nace ministerialmente solo, que tenemos la compañía de Dios y la presencia del Espíritu Santo, pero luego comienza a desarrollarse de manera distinta. Usted no tiene que imitar a nadie. Usted no tiene que hacer suyo, como pasó con un pastor en una iglesia que se le presentó todo un gran problema. Comenzó a enseñar una enseñanza de Cash Luna en la iglesia, que ni él mismo la entendía. Y generó una confusión tan grande que la gente pensó que estaba hablando herejía. Y hubo que hacer hasta una asamblea de iglesias por eso. Hombre, usted no estamos llamados a imitar a nadie. Aquí cada uno tiene su ministerio exclusivo y tiene un lugar donde desarrollar su ministerio. ¿Cierto? Y ni yo puedo anhelar el desarrollar el ministerio en otro lugar donde Dios no me ha llamado a hacerlo. No. Como tampoco puedo estar llamado a poder imitar a otro en el ministerio, a falsearlo, porque tratar de imitar es falsear. Es acomodarse al estilo de otro. Hay gente que hasta cambia la voz. Escucho también otra historia que yo conocí de uno de los pastores nuestros que de pronto estaba compartiendo en un seminario, y yo noté que el hombre comenzó a caminar y caminaba así. Y caminaba así, y arrastraba la pierna derecha. ¿Ves? Si este muchacho yo lo vi que estaba bien, este pastor yo lo vi que estaba bien. Y me puse a analizar, y cuando comenzó a compartir, claro, habíamos desarrollado un seminario 2 años atrás y habíamos invitado a unos guatemaltecos en una convención. Y en esa convención, por supuesto, él era cojo. Entonces cuando comenzó a compartir, como si fuera él, como si se hubiera encarnado en él la persona. No, aquí encontramos un ejemplo. Usted puede comenzar solo en un lugar, bien sea una empresa, un negocio, pero tenga por seguro que en el reino de los cielos estamos llamados a crecer y a extendernos. Y Dios lo mira como usted es y lo usa como usted es. Y lo que va a hacer a través de ti no lo va a hacer a través de otro. Cada uno tiene su propia proyección, su propia bendición, ¿cierto que sí? Así que tenga en cuenta eso. Jesús aquí, como otros también, en el Antiguo Testamento solo, y hoy en día se encuentra completamente acompañado. Ya sea el desarrollo de su ministerio en este mundo, que fue muy corto. 2, también se evidencia la humanidad del Señor Jesús. No solamente su crecimiento espiritual. Como dice el versículo 12, cuando llegó cerca de la ciudad, y aquí llevaban a enterrar, ¿qué? A un difunto hijo único de su madre, el cual era, categoricemos, hijo único, era viuda y había muerto su hijo. Y la gente acompañaba como en todos los velorios. En este relato se puede evidenciar la humanidad de Jesús de cuerpo entero. Define además un patrón pastoral de él. Recuerde que si encontramos una persona que pudo desarrollar todos los ministerios, de esos que habla en Efesios, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Estamos aquí? Fue apóstol, fue pastor, fue maestro, fue profeta, fue evangelista. De eso se predica ¿de quién? De él. De Pablo se predican 3. Dice apóstol, profeta y predicador. Pero del Señor Jesús se conjugan todos. Hay gente que a veces quiere ser de todo al mismo tiempo. No, cuando comenzamos en el Evangelio, por supuesto, nos ponen a hacer de todo. Desde limpiar las bancas hasta ser evangelista. Y nos incursionan entonces para ser pastores. Y otros que comienzan a sembrar el sueño de ser apóstol. Anhele todos los dones que usted quiera, ¿cierto? Pero tenga en cuenta que es Dios quien nos distribuye y que nos lo otorga a cada miembro de la iglesia del Señor. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando Jesús estaba cerca de la ciudad, en sentido contrario salía una gran multitud. Eso es lo que está diciendo el texto. Él entraba y la multitud, ¿qué? Salía con una cuestión muy particular. Salía con una persona que estaba muerta. Y ahí está, como siempre sucede con todos los velorios, ¿cierto? Y todos los entierros. Había una comitiva acompañando a esta señora en su dolor. En principio, quiero decirle algo.
Esta mujer, yo siempre trato de interpretar el sentimiento del ser humano cuando enseño. Esta mujer estaba viviendo una situación sociohumana verdaderamente calamitosa, muy fuerte, muy dolorosa, quizás como ninguno en esa ciudad. Podemos decir que quizás ella era única en Naín, que estaba viviendo algo muy particular a las demás mujeres y también a las demás viudas. Eso lo hacía ella particularmente y excepcionalmente singular en ese momento. Si estamos, en principio era una mujer, eso ya era una desventaja demasiado cruel en la sociedad donde ella se movía. Es que es bueno entender qué tipo de sociedad, dónde se movía esa mujer. No es como hoy. Hoy no, hoy es distinto y no voy a hablar del hoy. ¿Sabes qué pensaban los fariseos? ¿Y sabe qué decían los fariseos? Les voy a decir 3 expresiones de los fariseos. Primero, le daban gracias a Dios por no haberlos hecho mujer. Imagínense la mentalidad que había en aquellos que de una u otra manera eran unos líderes espirituales. Ellos lo decían públicamente, ellos lo decían en medio de la oración, que le daban gracias a Dios. ¿Por qué? Por no haber nacido mujer. Y 2, le daban gracias a Dios por no ser gentiles y le dan gracias a Dios por no ser publicanos. Así, de esa manera tan despectiva, consideraban ¿a qué? A la mujer. ¿Estamos acá? Además de aquello, ahora, además de eso, además del contexto social donde se movía, era una mujer viuda. Lo que implicaba también en esa historia, que era acreedora de una condena moral. Porque siempre se creía, cuando una persona temprano moría, y en el caso de ella, su esposo había muerto también, que eso tenía una conexión con lo espiritual. Esa era la mentalidad. O sea, que lo que había pasado en su casa, los desastres que estaba viviendo en su casa, eran unos desastres que estaban conectados con la espiritualidad. Que seguro el esposo era demasiado pecador y que el hijo de igual manera. Para que usted entonces pueda percibir cómo se veía a sí mismo y cómo la veían los demás. Que no es fácil. En este tiempo las cosas no son así. Usted no nació en una estructura o cultura judía, pero así acontecía en ese tiempo. De esa manera se miraba la mujer. Ante aquello era viuda, lo cual también implicaba hacerse acreedora de una condena moral. Estoy diciendo, era Galilea, posiblemente era gentil, es lo más probable. Y recuerde, no ser mujer, no ser gentil y no ser publicano. ¿Se da cuenta entonces cómo la miraban los demás? ¿Se da cuenta de la condición personal de esta mujer? Además de eso, el dolor. Y usted y yo hemos experimentado de cerca y de lejos el dolor de la muerte en estos días. Familiares que se fueron, ¿cierto que sí? Vecinos que no están, compañeros de estudio, de trabajo que ya no están, ministros que ya no están. Si hemos vivido sorpresa en estos días, es la sorpresa de la muerte y el dolor que produce. Por lo menos yo viví 2 impactos muy fuertes de 2 consiervos que cuando murieron me dio muy duro, y en la iglesia una sola persona partió y fue doloroso. Ahora, añádale a las condiciones sociales su situación moral y también lo espiritual, cómo se sentía ella emocionalmente, además devastada. Pero ojo, eso no la liberaba de la descalificación social que tenía, ni aún el mismo dolor que sentía. A veces pesa más la cosmovisión que tenemos de los demás y pasamos por encima el dolor del ser humano. ¿Y es lo que está pasando aquí? Por encima. Ahí donde entra Jesús dice, se evidencia el ministerio pastoral del Señor Jesús. Cuando el Señor la vio, dice la Escritura, escuche, la vio, no vio el muerto. ¿A quién vio? Estamos hablando de la empatía. La vio, dice, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Aquí en el versículo 3 se establece un patrón pastoral
de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él siguió 3 acciones claramente descritas en este pasaje. 1, la vio. 2, se compadeció de ella. Y 3, la consoló. 3 acciones del mismo Señor. Verla. ¿Qué más? Eso. Y por último, consolarla. No llores. Ella tenía muchas razones para llorar. Quizás puede ser ridículo para nosotros hoy decir no llores en un momento de dolor, de ausencia, de desprendimiento y de pérdida. Cuando perdemos algo, si a veces lloramos nomás con perder cosas materiales. Ahora imagínense cuando se pierden cosas, ¿qué? Familiares, personas cercanas a nosotros. Aquella que lo llevó en el vientre durante 9 meses. Ahí no dice que era 7 mesinos. ¿Cierto? Ahí no dice eso. Entonces tengo que pensar que el proceso fue natural y que fueron, ¿qué? 9 meses. Ella lo llevó. Ella tuvo una experiencia, un contacto personal con su hijo. Recuerden, hay cosas, y aquí están las madres que nos pueden recordar. Y quizás se les puede recordar cuando un hijo por cualquier circunstancia se va. Se vive todo el proceso. Y cuando se recuerda todo el proceso. Desde el momento que le dijeron que había concebido, desde las primeras ecografías, desde aquel instante que vino y vio la luz de este mundo. Son experiencias que se viven, el dolor se vive más. Cuando le dio a amamantar, cuando comenzó a crecer, cuando comenzó a tropezarse, cuando comenzó a estudiar, ya era joven. ¿Estamos acá? Ahí encontramos a Jesús entonces. Su mundo ya había sido tormentoso, su mundo ya había sido desolador por la muerte del esposo. ¿Tú sabes lo que es tener duelo sobre duelo? ¿Tú sabes lo que es tener que de pronto no sabemos cuántos días, qué diferencia hubo entre la muerte del esposo y la muerte del hijo? Es interesante tener en cuenta eso. No lo dice el texto. Podemos imaginarnos tal vez muchas cosas. Podemos imaginarnos que fue un mes antes, que fue un año antes, y cuando aún no todavía había superado el dolor de la ausencia y la pérdida de un esposo, ahora enfrentaba la pérdida y la ausencia de un hijo. ¿Estamos acá? Es bueno saber cuando Dios obra. Es bueno ver la vida de la persona, experimentarla para entenderla. ¿Para qué? Porque hay que identificarse con ella en su dolor, para ver a Jesús actuando allí como un modelo de empatía en cuanto al dolor, las lágrimas y los llantos del ser humano. ¿Estamos acá? Eso sí, a veces la mejor manera de bendecir a alguien es mejor cerrar la boca. A veces la mejor manera en momentos de dolor, mejor quedarse callado que hablar, que salir con imprudencias y abriendo más los ojos para ver la condición del ser humano. A veces más lo que nosotros hablamos, pero poco lo que nosotros miramos y observamos para ver cómo podemos ayudar a los demás. Recuerda, estamos hablando de servir. ¿Estamos aquí? Entonces, escuche bien. Jesús no vio un muerto. Jesús no se concentró en el muerto. Que eso es interesante ver. Vio a una mujer que lo había perdido todo. Él no se concentró en el muerto. La compasión no era por el muerto. Él se concentró en el necesitado. Él se identificó con esa mujer que estaba llorando, que era viuda y que había perdido a su marido y que también había perdido ahora a su hijo. ¿Estamos acá? Lo escuché. Por ello dice que se compadeció de ella, la primera parte. ¿Qué dice? Se compadeció de ella. La palabra significa revolverse desde lo profundo de las entrañas del ser humano. En cualquier otro lenguaje, bien sea en el griego, bien sea en el hebreo, es lo mismo. ¿Estamos acá? Para indicar una fuerte emoción, un fuerte sentimiento, un sentimiento profundo al ver la condición de esa mujer. La pregunta es cómo nos sentimos hoy en medio de los lutos, hoy en medio de las pérdidas. ¿De qué manera? Parece que nos estamos acomodando a las circunstancias actuales. Parece que el dolor ya fuera como pasando día a día.
Antes contabilizábamos los muertos todos los días. Antes sentíamos como un gran temor que de pronto nos pasara a nosotros. Ya está aprendiendo la gente hasta el temor y también la indiferencia en la cual se encuentra el ser humano. Pero todos los días a su celular le pasan cosas, le envían cosas y le dice la desesperanza en que está montado el ser humano. ¿Estamos aquí? Aunque nosotros tenemos una esperanza eterna. ¿Estamos acá? Es la única vez que el Evangelio de Lucas atribuye tal emoción ¿a quién? A Jesús. La otra fue lógicamente Jerusalén. Jerusalén, recuerda que lloró. Pero aquí en cuanto tiene que ver con una persona, así se evidencia. Se evidencia la empatía. En términos muy simples. Cuando él entra a sentir compasión por ella, su estado tal de Jesús interiormente era identificándose con el dolor de ella, con la situación que estaba viviendo ¿quién? Ella. Así que no estamos solos. Quizás usted no ha tenido una pérdida de esta naturaleza, pero Dios sí conoce su dolor. Dios sí conoce su necesidad. Dios sí conoce sus problemas y Dios se identifica con ellos. Aquí es un modelo de identificarse con otro, es entrar en empatía. ¿Estamos acá? Entonces Jesús dijo simplemente para algunos no llores. Y no era literal por lo que iba a provocar que era un milagro. Ojo con esto, una cosa compadecerme con otro y otra cosa decir no llores porque estoy anticipando que voy a intervenir en la vida del otro para que la vida del otro sea mejor a la que está viviendo en ese instante. Usted no es Jesús, yo no soy Jesús, pero hay muchas cosas que sí podemos hacer con los demás cuando conocemos sus necesidades. ¿Estamos aquí? Así que ese no llore. Imagínense que normalmente hasta los mismos filósofos hablaban de no llorar. ¿Y sabe qué es lo que decían ellos? No lloren porque al final tu situación no va a superar. En cambio, el no llore respecto a Jesús es una expresión que está diciendo no llores, pero yo tengo una solución para ti. ¿Cuántas cosas nosotros hoy no padecemos? ¿Cuántas lágrimas no derramamos? Aquí no hay categoría más alta de personas, aquí no lo hay. Todos de una u otra manera lloramos. Y todos de una u otra manera tenemos problemas. ¿Estamos acá? Todos nosotros, no solamente aquellos que están en el mundo, sino también nosotros. Hay gente que no, hay gente que está en el Evangelio y dice que no. Sería indiferente decir yo lo contrario. Aunque no me toque a mi casa, aunque no me toque a mi hogar, solamente ver lo que está pasando en la humanidad es producto para orar y llorar por ella. Estamos montados en una sociedad sin esperanza. Para nosotros es que la esperanza no avergüenza, ¿cierto? Pero para ellos no, porque no conocen del Señor Jesús. Ahora, ¿qué nos permite la compasión? La compasión nos permite ver a los demás tal como Dios los ve. ¿Estamos? Así, eso es lo que hace la compasión en el ser humano. Tener la capacidad de poder ver al otro como Dios lo está viendo en su condición, calamitosa, desesperada, angustiante, sin esperanza, llena de dolor, llena de tristeza. Eso lo produce la compasión. La compasión es la habilidad espiritual de poner bajo de nuestros pies el dolor de los demás. Yo le conté al comienzo cómo aprendí. Y aprendí muy rápido en esa historia, aquella persona que tenía cáncer. Hoy en día las cosas son diferentes y me topé con muchas personas con cáncer. Y quizás me voy a topar con otras más. Algunas sanadas, otras no, otras están en el cielo. ¿Estamos acá? Lo importante es que tuvieron un encuentro personal con Jesús. ¿Estamos acá? Luego viene el versículo 14. ¿Cómo realmente actúa Jesús ante el dolor de los demás? ¿Cómo Jesús actúa ante la situación difícil? Porque más que todo, hasta imposible para el ser humano. Era enfrentar la muerte para traer vida y producir consolación en otros.
Que eso es lo que hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros vemos y muchas veces no actuamos. En el caso de él dejó un ejemplo. No necesariamente tienes tú que demostrar empatía porque mañana tengas que resucitar un muerto. Y en cuanto a eso quiero decirte, posiblemente nunca resucites alguno. Por lo menos yo vi una hija mía, ¿cierto? Resucitar. Pero hay otro que tiene un ministerio que cuando yo lo conocí, dijo lo siguiente: yo llevo orando por más de 5,000 personas muertas. Es una gracia especial, un don especial que tenía. Yo apenas he visto uno. Y entonces dice, y de esos 5,000, para también aconsejarnos a nosotros hoy, que no deje de hacer las cosas porque no se producen los resultados que tú esperas. Y dijo, pero de esos 5,000 han resucitado 500. ¿Estamos acá? Así que hay dones, hay una gracia especial. Pero mire, 4,000 tantos no resucitaron. Pero 5,000, de los 5,000, ¿cuántos? 500 resucitaron. Así que usted lo único que tiene que hacer es conéctese con ese don y esa gracia que usted le dio y ministrela a otros, como dice la Escritura. Los resultados se los deja a Dios, pero seguro que va a tener resultados. De pronto no es el que usted pretende, no es el que usted quiere, no es el que usted anhela, pero resultado va a haber, porque el don se lo dio Dios, porque el ministerio se lo dio Dios. ¿Cierto? Pues dice, ministrelo ¿a quién? A otros, dice la Escritura. ¿Estamos acá? Entonces, el versículo 14 dice así, acercándose tocó el féretro. Aquí va terminando la historia. Y los que llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿Se acuerda que primero dijo, no llores? ¿Se acuerda que antes de no llores se compadeció de ella? Se identificó con su dolor, pero no se quedó solamente con la palabra consoladora de no llorar, sino que Jesús siempre tiene una respuesta para todo aquello que es imposible, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada. No hay nada imposible para Dios. Uno, tocó el féretro. Es interesante ver que no dice tocó el ataúd. Es que en la antigüedad, ¿sabe cómo era que transportaban a los muertos? Era una camilla. Y cogían al muerto y lo enrollaban de pies a cabeza y lo montaban sobre esa camilla. No se imagine que era un ataúd como hoy, ¿no? Y luego lo cargaban entre 4. Entonces dice que Jesús tocó ¿qué? El féretro, tocó al muerto. Y tú sabes que tocar al muerto para los judíos era muy complicado. Era contaminarse. Escuché. Más adelante el Señor Jesús decía, hombre, ojo con esto. Es que lo que quiero es no sacrificio, sino misericordia. Y la compasión es un elemento de la misericordia. ¿Estamos acá? Una mala interpretación. Y entonces él sí tocó el féretro. No solamente estaba presente el Hijo de Dios, humanamente era Jesús, pero sí siendo 100% también Dios. Dice, y tocó el féretro. Lo tocó y no se contaminó. Y luego entonces dice que habló. Ojo con esto, no llores. Y actuó por compasión. Y no llores, porque ese no llores se interpreta porque yo tengo una respuesta para ti. Mientras los otros es no llores porque ya no hay esperanza, que decían los filósofos de ese tiempo. Y los otros no llores porque quizás otros te pueden ayudar más adelante, ahora que no tiene esposo, no tiene hijos. Mientras que Dios cuando dice no llores porque yo tengo una respuesta para ti. No sé por qué estás llorando.
No sé cuál es tu vida. Lo único que sí te digo es que cuando Dios actúa ante aquel que por cualquier circunstancia le toca llorar, y cuando Él interviene en la vida de nosotros y está bien interesado en intervenir en la vida de nosotros, tenga por seguro que no solamente vas a dejar de llorar, sino que Él va a destruir aquello que causa tu dolor. Es esto, no llore, porque tengo ¿qué? Una respuesta. ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Qué está pasando hoy? Pero aquel se estaba identificando con la mujer. Recuerde, Dios siempre tomará la iniciativa. Con el correr de los tiempos, el cristiano se vuelve arrogante y habla de buscar a Dios. Yo quiero ver las manos levantadas de quien estaba buscando a Dios. Dios fue el que nos buscó a nosotros. Por favor. Dios vio la condición suya, no como la de esa señora. Cada uno de nosotros tuvo su situación particular cuando Dios le salió al encuentro. Nosotros no estábamos buscando a Dios. En medio del dolor, en medio de la tristeza, Él usó un medio de cómo llegar a nosotros. Usó una persona, usó un tratado. Fue el mismo Dios. Usó la radio, la televisión, usó un sueño. De pronto no como Pablo, lógicamente, sí. Pero Dios es el que siempre busca al hombre pecador. Dios siempre quiere salvar al ser humano. La iniciativa fue de Jesús, la mujer no se lo pidió. La mujer no le rogó, como en otros pasajes. Es que Él vio la necesidad de la mujer y se identificó con su dolor. Y le dio la respuesta que ella esperaba. Toca entonces el féretro y le dijo, levántate. Por eso le había dicho, no llores. No llores porque tengo una respuesta para ti. Una respuesta que va a destruir tu dolor, porque la causa del dolor hasta hoy va a existir. ¿Cuántos creen que Dios pueda actuar en esta mañana? Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida. Hombre, no te levantes como el pavo real. Todos somos necesitados. Aunque de pronto tu esposa no conoce tu dolor, pero Dios sí. Aunque tu esposo no conoce tu dolor, Dios sí. Tu angustia, tus luchas, tus pecados inclusive. ¿Dios qué? Dios sí. Pero Dios siempre trae consuelo con una respuesta a nuestras necesidades. Levántate, levántate. En el caso de él era una persona muerta. En el caso nuestro hay muchas cosas que quizás nos tienen postrados, derrotados, que necesitamos que Dios nos levante, que nos levante espiritualmente, que levante nuestra economía, que nos levante emocionalmente. Claro que sí. En el caso de aquel era levantar un muerto, pero en el caso nuestro puede ser totalmente distinto. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿dónde hemos caído? ¿Cuándo hemos caído? ¿Por qué hemos caído? ¿Por qué requerimos que Dios intervenga en nuestras vidas? Te voy a poner un ejemplo de aquel que ha venido luchando y luchando y luchando con su propio pecado. Lo malo es cuando se vuelve arrogante aún teniendo ese pecado. Eso es lo más duro, porque conocemos de personas que viven el pecado y se vuelven arrogantes frente a los demás. Por eso poco logran. No se da cuenta que el primer pecado es la arrogancia. Es el orgullo. Y por eso entonces siempre está en el mismo círculo vicioso. Y mientras se encuentre en esas condiciones, nunca va a ser levantado. ¿Estamos aquí? Pero tenemos esperanza. Hay un Dios que mira al caído. Hay un Dios que mira al postrado. Hay un Dios que mira la condición del ser humano y tenga por seguro que ese Dios nos va a levantar. ¿Estamos aquí? Yo creo que vamos a finalizar el año de la mejor manera posible, porque hay un Dios que está pensando en nuestro dolor, en nuestra tristeza, en nuestras causas, en nuestras caídas, y nos va a levantar para la gloria de Él. ¿Sí estamos aquí? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Todos. Necesitamos que nos levante mínimo el ánimo, que nos levante el entusiasmo. No se olvide, estamos en un duelo continuo. No olvidemos, muchos son los que están caídos anímicamente.
yo creo que son muy pocos en el mundo que no estén caídos emocionalmente. Porque si no nos tocó a nosotros, le tocó a otro cercano a nosotros. Ahora, de pronto usted conoce a una persona que durante estos días cayó. Vaya qué manera más hermosa de llevar un mensaje de consolación a través del Señor y que en este tiempo, en estos últimos días, le puede ayudar a levantarse. Hay gente que es más fácil señalar, le es más fácil acusar, le es más fácil sindicar y le queda muy difícil ayudar a levantar. ¿Estamos aquí? Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, vio la condición de esa mujer, se puso en los zapatos de esa mujer, vio su sentimiento, sintió lo que ella sentía y le dio respuesta. Dios espera hacerlo también a través de cada uno de nosotros. ¿Estamos acá? ¿Me escuché? Eso sí. Y entonces la respuesta dice: se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. El consuelo no solamente es haber resucitado al muchacho, escuche bien. No, el consuelo es la restauración de la condición social, moral y espiritual de la mujer. La gente se centra en el milagro. Lo más grande fue por qué fue lo que movió a Jesús a hacer el milagro. La condición de la mujer. Aquel se levantó entre los muertos, pero ella le levantó las esperanzas. La dignificó ante los demás, ante aquellos que posiblemente la señalaban, porque su casa era una casa de duelo. Él la consoló de manera distinta. ¿Me está escuchando? El Hijo lo resucitó, pero a ella la restauró. Socialmente, ¿estamos aquí? Y le renovó la esperanza, aquella que no tenía esperanza alguna. Hermoso, ¿cierto que sí? Ese Jesús, la gente se centra en el milagro y no se da cuenta que él se centró fue en la mujer que tenía una condición calamitosa. Valía la pena el milagro, pero él tenía una respuesta, era para ella. ¿Estamos aquí? Su condición cambió, su estado cambió, su vida cambió, su esperanza renació. Ahora tenía su hijo, una ancla para su vida a partir de ahora en adelante. Antes no. Antes iba a vivir de la misericordia pública. Antes iba a ser una mendiga. Ahora no. Ahora se restauraba su esperanza social, moral, espiritual y socialmente. ¿Estamos aquí? Es ella. La gente se centra siempre en el milagro. El milagro iba conectado, era para satisfacer la necesidad de ella. Aquella que nunca pidió a Jesús intervenir en nuestras vidas. Para decirte a ti y a mí, si aquella no pidió y recibió, ¿cuántos más nosotros que pedimos todos los días? Claro que recibiremos del Dios grande y poderoso de los cielos. No pidió, no se arrodilló, solamente lloró por la ausencia del Hijo, ni aún fue agradecida. Al final no agradeció, ni agradeció ella, ni agradeció él. Pero aquí estamos en esta mañana, lo que sí sabemos orar y sí sabemos agradecer al Dios grande y poderoso de los cielos. ¿Estamos aquí? Aquí estamos en esta mañana. Aquí nos encontramos en la iglesia del Señor. Amén. Eso sí. Y entonces dice que él comenzó a hablar y se lo dio a su mamá. Bueno, la parte final de esta historia es rara, es muy extraña, pero lo es. Versículo 16. No hubo agradecimiento del muchacho, no hubo agradecimiento de la mamá, pero algo pasó. Escuche, Dios tiene siempre un propósito por el cual hace las cosas. En cuanto a ella, satisfacer su necesidad, pero quería también producir un impacto, lo que llamamos milagros o acciones de Dios con doble propósito. No solamente el propósito de consolar a través de la resurrección, meterse en empatía, pero tenía un otro propósito. Dice aquí, y todos tuvieron ¿qué? Miedo. Y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y luego dice: y se extendió
la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. En la mamá ni las gracias le dio. El niño, el jovencito, ni las gracias le dio. Pero recuerda, acciones del Señor siempre tienen propósitos múltiples. Generó un impacto entre las personas. Aunque no te estaban interpretando de manera adecuada que era el Hijo de Dios, sin embargo sabían que estaban en presencia de un enviado de Dios. Dice un profeta. No lo habían identificado como el Hijo de Dios, no lo habían identificado como el Salvador del mundo. Pero sabían que había sido enviado por Dios. Y por eso glorificaban ¿a quién? A Dios. Por eso es interesante mirar la necesidad del ser humano y actuar. Porque al final la gloria no es para usted. La gloria va a ser para el Dios grande y poderoso de los cielos. Pero si no actúa, no habrá gloria. Si usted no se mueve a actuar en favor de otros, no habrá gloria para Dios. Es importante saberlo. Si usted no pone en movimiento sus dones, su ministerio, Dios no será glorificado. ¿Estamos acá? La parte nuestra. No somos Jesús. Somos hijos de Dios. Eso sí somos. Somos servidores de Dios. Y cada vez que usted ponga en funcionamiento el don que Dios le dio y hay un resultado, la gloria será para Dios. Mire que no le dieron la gloria a Jesús. No se la dieron a Jesús porque no sabían que era Dios encarnado. Pero por solo saber que venía de parte de Dios, ¿a quién le dieron la gloria? A Dios. ¿Estamos acá? Todo lo que tú hagas en razón del don, del ministerio y del talento que Dios te dio, al final el resultado dará gloria al Señor Jesús, al Dios grande y poderoso de los cielos. Aunque la gente muchas veces no lo entienda, luego de eso usted sí puede compartir el plan de salvación para conectar la acción de Dios en la vida con la salvación eterna. Eso lo sabemos nosotros hoy. Eso no lo sabían ellos ayer, pero usted y yo sí lo sabemos. Y eso que pasó, y ese milagro de una mujer que no agradeció, de un hijo que no agradeció, de gente que le dio la gloria a Dios, extendió la fama de Jesús. Hay gente que está buscando fama. Hay gente que quiere ser famoso. No, aquí el único que tiene que tener fama es el Dios grande y poderoso de los cielos. Que a través de lo que usted haga, Él se vuelva famoso. Que Dios sea famoso en las empresas, en los negocios, en la ciudad. Que se vuelva famoso, que la gente lo conozca, que sepa de Él. Antes no sabían de Él. Hablar de fama es extender lo que se sabe de Él. Y creemos que ese es el tiempo. Y este es el tiempo de servirle a Dios pensando en la necesidad del ser humano, que con seguridad traerá gloria para Dios y se extenderá la fama del Señor grande y poderoso de los cielos. Póngase en pie, por favor. Dele gracias a Dios. Que Él no es como los filósofos que ven y simplemente dicen, ya no hay esperanza. Tenga por seguro que Dios se mueve en medio de nosotros y también en nosotros. Levante sus manos. Una forma de servir es meterse en los zapatos de los demás, procurando una respuesta a su aflicción, a su problema, a su necesidad. Y Jesús dejó el ejemplo, el modelo, el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Levante sus manos, por favor, y dele gracias al Rey. Dele gracias a Dios. Dele primero gracias a Dios. Primero gracias a Él. Y luego de darle gracias a aquel que ve tu condición, aquel que ve tu necesidad, aquel está necesitado también en tocarte a ti. Él tocó el féretro y devolvió la vida. Yo no sé qué requieras tú hoy que Dios toque. ¿Qué requieres que Dios devuelva?
Dile a Dios, aquí estoy. Aquí estoy en esta mañana con mi necesidad, enseñándome a tener en cuenta también las necesidades de otros, pero también tengo las propias, las mías. No se quedó en simple palabra, sino que tocó. El Señor te puede tocar. Ese Dios invisible, pero real, te puede tocar. Y cuando Él toca, se producen cambios. Cuando Él tocó, luego habló y dijo, levántate. ¿Estamos aquí? Levanta tus manos. ¿Qué necesitas tú que Dios toque? Que toque tu cuerpo y te lo sane. Te lo puede sanar en esta hora. ¿Hay alguna enfermedad que sea imposible para Dios? No la hay. Dios quiere tocar tu cuerpo. Si tus emociones no están bien, las puede tocar. Si espiritualmente no estás bien, Él te puede tocar. Hay historia en el Antiguo Testamento que cuando Dios tocó, las cosas cambiaron, fueron transformadas. Hay un Dios que quiere tocarte. Déjalo y permítele que te toque. Como dice la canción, déjalo que te toque. Que te toque el Señor. Que te toque ahí el lugar que debe ser sanado. Aquí está Jesucristo, el Hijo de Dios, que sana, que libera, que restaura. Aquí está. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Que después que te toque te levanta. Él te levanta. Levanta el ánimo. Levanta el entusiasmo. Levanta la fe. Nos levanta espiritualmente. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quieres tú que el Señor te levante en esta mañana? ¿Dónde está tu necesidad sentida? Recuerda, Él se identifica contigo. Él mira tu necesidad y se pone en tu lugar. Él se identificó con nosotros en la cruz del Calvario y cargó con el pecado tuyo y mío. Con más razón se puede identificar hoy con tu dolor, con tu tristeza, con tus dificultades, con tus problemas. Tenlo por seguro que lo primero que pasa en el ser humano cuando estamos caídos es que agachamos la cabeza, pero hoy Dios te va a levantar. Te va a levantar en el nombre de Jesús. No solamente te va a tocar, sino que te va a levantar. Va a restaurar aquello que estaba perdido. Tocó el féretro y la vida vino otra vez al joven. Él te puede devolver aquello que has perdido durante estos días. Él puede resucitar tu matrimonio, tu economía. La puede levantar, la puede resucitar. Tu ministerio. En el nombre de Jesús, dile en el nombre de Jesús. Él puede destruir aquello que te agobia, que te entristece, que te hace sentir miedo, pavor. Él lo hace ahora, en esta mañana. Él, nuestro Dios, Él, nuestro Salvador. El toque del Maestro, la palabra del Maestro que dice levántate. Y cuando Él ordena levantarse, te vas a levantar. Le digo a Josué que se levantara y él se levantó. ¿A cuánto nos dijo que se levantaran y se levantaron? ¿Será que tú eres la excepción? ¿Será que yo soy la excepción? No. Aquí hay un Dios que nos está levantando. Aquí hay un Dios que nos está tocando, nos está sanando, nos está liberando. Aquí hay un Dios, nuestro Dios. Él está aquí. Aquí se mueve Él en medio de este candelero. El Dios grande y poderoso de los cielos. Ahora sí, levanta las manos. Otra vez. Bien fuerte, dile. El que me da paz, me da seguridad, es su amor que me sostiene. Dilo más fuerte, más fuerte. El que me levanta, Es Él, es Él, es Él. el que me da paz, me da seguridad, es su amor que me sostiene. Aleluya. Aleluya. El que me da paz, Aleluya. me da seguridad. Más y más, más y más.
Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Nunca pierdes. Él está aquí, Él se mueve, Él te toca, Él te levanta, Él te restaura. Él está aquí, Él está aquí. No tienes que verlo, no tienes que sentirlo, tienes que creerlo. Él dijo que estaría donde hay dos, donde hay tres, Él estaría ahí. Aquí hay mucho más de dos, aquí hay mucho más de tres. Es de fe, de creerlo. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, tú estás aquí. Dile, tócame a mí, tócame, dile, tócame, sáname, libérame. Dile, a mí, ahora. La condición de la mujer no volvió a ser igual. Y por supuesto, para el hijo tampoco fue igual. Me hubiera gustado conocer qué pasó con ese niño después. Lo que sí te puedo decir es que el sueño que tenía Dios con ese muchacho lo hizo realidad. Y que el sueño que tiene Dios contigo se va a hacer realidad. Por eso estás vivo. Por eso estoy vivo. Por eso estoy aquí. Dile más fuerte, más. Nada en ti se perderá. Levanta las manos. Aleluya. Se rompen cadenas. Se rompen. Hay sanidad. Hay liberación. Hay restauración. Hay restauración. En Jesús hay restauración. Hay restauración. Aleluya. Díselo. Más y más. Es contigo, es conmigo. Es su amor que me sostiene. Más. El que me levanta. Dile a mí. Me da paz, me da seguridad. Aleluya. Es su amor que me sostiene. Sí, Señor. El que me levanta. Sí, Señor. El que me da paz. Sí, Señor. Me da seguridad. Aleluya. Es su amor que me sostiene. Sí, Señor Dios. El que me levanta. Santo. El que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene. Aleluya. El que me levanta. El que me da paz, Me me das da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control. Aleluya. Nunca pierdes el control. Sí, Señor Dios. Aleluya. De lo que vendrá. Levanta la voz. Tú tienes el control. Dile, tú lo tienes. Dile, Señor, tú lo tienes. Tienes el control. Otra vez. De lo que vendrá. Sí, Señor Dios. Tú tienes el control. Díselo, eres tú, Señor. Tienes el control. Oh Dios. De lo que vendrá. Santo Israel. Tú tienes el control. Oh sí, Padre bendito. Tú eres grande, Señor. Tú eres hermoso, Dios. Dale las gracias. Dile gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida, por lo que vas a hacer. Oh Dios amado, tú devuelve las esperanzas. En el nombre de Jesús. La esperanza eterna nadie nos las va a quitar. Pero tenemos esperanza también temporales que tú vas a restaurar. Dile, Dios, gracias. Dile, te amo, Jesús. Oh Dios, gracias por tocarme en esta mañana, por hablarme en esta mañana, por consolarme en esta mañana, por identificarte con mi dolor, con mi tristeza, con mis cuitas, con mis problemas. Gracias, Señor Jesús, por sanarme, por liberarme, por restaurarme. En el nombre de Jesús, Santo de Israel. Otra vez. El que me levanta. Es tu amor que me sostiene. Otra vez. El que me Pero dígaselo bien fuerte. El que me
me da paz, Aleluya. me da seguridad. Aleluya. Es su amor que Santo, me santo. sostiene, Aleluya. el que me levanta, Sí, Señor Dios. el que me da paz, Me da seguridad. Solamente Él, solamente Él. me sostiene, Otra vez, otra vez. el que me levanta, Es Él, es Él, es Él, es Él. el que me da paz, Es Él, es Él, es Él. me da seguridad. Es Él, es Él, es Él. Su amor que me sostiene, Aleluya. Más, el que me levanta, más y más, más y más, el que me más y más. da seguridad Aleluya, aleluya, de lo que vendrá. aleluya, Tú tienes aleluya. control, Él lo tiene, Él lo tiene. nunca pierdes el control. De tu vida, de mi vida, Él tiene el control. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi De Rey. lo que vendrá, Aleluya. tú tienes el Sí, Señor Dios. nunca pierdes el control. Aleluya. Santo, santo eres tú. Aleluya.